¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a la lectura del Tonali del día de hoy. En esta ocasión, la maestra Lili Martínez y su servidor vamos a presentar esta lectura y esa interpretación. Así que sin más preámbulos, vamos a presentar las diapositivas, las imágenes para poder comenzar. Bienvenidos todos en Zoom, en Facebook y en YouTube. Aquí vamos. Nada, me dice, por favor, ¿están viendo mi página? Perfecto. Muy bien. Bien, pues como comentamos, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos, como siempre, en el contexto de la trecena. Sabemos que es el contexto más importante a la hora de leer e interpretar los tonalis. Así que, bueno, primero que nada nos vamos a ubicar en la trecena C o Celot, la segunda trecena del tonal Powali, que es la trecena 1 Ocelote. Y nos encontramos ya en la recta final de esta trecena, precisamente justo en la esquina, dando la vuelta hacia arriba, en la coordenada 10 Casa, Matlactli, Cali. Entonces, bueno, es una coordenada interesante, ya que aquí en la trecena aparece este Cali, este templo, esta casita de cabeza. Es algo bastante peculiar. No sucede siempre. Sin embargo, bueno, en esa ocasión, pues así es como está apareciendo. Me llama la atención porque en la trecena anterior, si lo recuerdan, lo mencionamos también, el glifo Ozomatli, el glifo mono, estaba de cabeza, precisamente. Entonces es interesante cómo algunos glifos aparentemente no siguen el orden lógico que llevan el resto de los glifos. Y en este caso, bueno, pues el glifo de hoy, Matlactli Cali, pues está ubicado de cabeza. Es algo peculiar e interesante que les quería comentar además. Bien, pues Matlactli, particularmente, aquí tenemos las páginas 3 y 4 del, del Tonalama del Códice Born. Y bueno, pues vamos a ubicarnos como siempre exactamente donde estamos en este momento para saber qué imágenes son las que vamos a analizar el día de hoy. Matlactli Cali, 10 Casa. Lo primero que hay que decir es que es un glifo que corresponde al Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres. Le corresponde el color negro y es equivalente a lo que podríamos llamar el poniente, el lugar por donde se pone el sol. Y bueno, pues Cali es un glifo muy especial, ya que evoca y representa todo lo que tiene que ver con no solamente con las casas y con las construcciones, en este caso también con los templos, sino particularmente con la cueva. La cueva, este lugar primordial de protección y de habitación del ser humano y de muchas especies animales también. Este sitio que es el acceso al Mictlán, que es el acceso al interior de las montañas, las cuevas, que también eran el lugar primordial y lugar por excelencia donde se llevaban a cabo las ritualidades en las épocas más remotas. Pues esto es Cali, todo esto representa Cali. Al mismo tiempo representa nuestro cuerpo, representa, pues ahora sí que sí, el vehículo que porta nuestra esencia. Entonces, todas estas ideas están alrededor de Cali como glifo en el Tonalpowali. Y precisamente este tonali, este glifo, tiene como patrón al señor Tepeyolotl. Al señor Tepeyolotl, que si lo traducimos es el corazón del monte, que está representado precisamente por esta figura, este efigie de un ocelote. Recordemos que es una advocación de Tezcatlipoca, de Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, que gusta de disfrazarse tomar muchas formas. Tiene muchos nahuales y uno de sus favoritos justamente es esta forma de jaguar o de ocelote que representa a Tepeyoloctli, el corazón del monte, ya que él es el señor de las cuevas, es el señor del eco, es el señor de las bestias, el señor de los animales.
Así que como de alguna manera la función que juega el león en otras fábulas, que es el rey de los animales, pues aquí Tepeyoloctli es el señor de las bestias, el señor de los animales salvajes precisamente. Entonces Tepeyoloctli representa todo esto. Además, recordemos que es su rugido, nos recuerda y rememora el sonido del trueno y también el eco que se crea dentro de las cuevas precisamente. Entonces Tepeyoloctli por todo esto es el señor de las cuevas y por lo tanto, como ya mencionamos, es el señor de los templos en esta ocasión, presidiendo al glifo Kali como el templo, la casa, el resguardo, la cueva primigenia. Rolando, Lili. Una de las cuestiones interesantes es el hecho de que tenemos un Kali en la imagen de Trecena. Y ese Kali es un Kali que tiene la nocturnidad en su interior, de tal manera que el Kali que le toca a esta coordenada, a este eh, poniente dentro de la Trecena del Mictlán, del Mictlampa, pues es esa casa que está ahí. Y la verdad es que está totalmente comprobado que así es, porque tenemos de entrada a Tepeyoloctli ahí con este Tezcatlipoca que es nocturno, pero le gusta disfrazarse, ¿no? Le gusta tomar esos aspectos para revelarnos cosas, pero probablemente también ayer teníamos una coordenada totalmente plagada de Quetzalcóatl y hoy tenemos la coordenada totalmente plagada de Tezcatlipoca. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, ya pasamos por todo un proceso, llegamos a una plenitud y en este momento ya nos encontramos de frente hacia otras cuestiones, hacia un emprendimiento completamente nuevo que vuelve a comenzar otro ciclo, que vuelve a comenzar otra renovación, porque eso nunca termina, eso es el chiste de este Tonalámatl, que siempre nos está incorporando cosas nuevas. En este caso, pues obviamente la belleza de Tepeyoloctli es uno de mis favoritos, tanto la imagen de signo como la imagen de Trecena son hermosas, ¿no? El patrón que tiene en la piel, especialmente en la imagen de signo, es estupenda. Incluso tiene ahí su llama saliéndole de las fauces, porque pues es un animal salvaje, lo mismo que Tezcatlipoca, que si no lo tomamos en serio y no entendemos cómo es el ritmo de las cosas y del mundo, eh, pues no podremos estar muy cómodos en él. Creo que eso también nos enseña este Cali, ¿no? Es el interior y ahora nos toca una exploración hacia el interior. Y la imagen de arriba es estupenda. La imagen de arriba involucra dos elementos de los que hemos comentado aquí, que es la luna y su influencia dentro del proceso de gestación humana. Es impresionante, imagínense la cantidad de influencia que tuvieron todos los ciclos lunares que nos tocaron cuando estuvimos dentro de nuestras madres, pues influyeron mucho. Y como ya en alguna otra oportunidad les he comentado, también tuve la oportunidad de hacer unos materiales en un hospital aquí de Puebla, el Hospital General de Cholula. Pues a mí me contrataron para hacer unos materiales en video y pues tenía que meterme al hospital, fui con mi hijo a hacer unas grabaciones con cámara a diferentes lugares del hospital, pero precisamente uno de los lugares donde más se dan los partos en ese hospital, perdón, que más se da dentro del hospital son los partos. Llegan todos los días muchas mujeres a dar a luz ahí, a ese lugar, de tal manera que los médicos pues tienen un área enorme dedicada estrictamente a los partos. Y a mí me tocó estar en esa parte. Y uno de los médicos, el responsable del área, eso fue hace unos 6 años, me platicaba precisamente eso. Salió sin querer, salió simplemente conversando. Le dije algún momento en especial que hayan tenido de muchos partos que se hayan vuelto locos. Dice, bueno, volvernos locos cada 28 días. Cuando viene la luna llena, se comienzan los partos, pero increíbles. Incluso les he contado que le pregunté, oiga, ¿y no hay así una literatura especializada en eso? Dice, no, que yo sepa, no. Yo tampoco lo he investigado, pero es probable que no, porque casi siempre nos queremos alejar de esas cosas. Ah, son supersticiones de la luna. No, señores. Son fenómenos que tienen una parte de explicación física, pero solo es una parte, como le decía siempre don Juan Matus a Carlitos Castaneda, ¿no? Es solamente una parte. Oh, sí, las masas de aire caliente con el frío forman. Pues sí, sí es una parte, es una descripción.
Pero aquí no estamos hablando de descripciones, estamos hablando de otra clase de interacciones mucho más complejas. Por eso creo que el decirle también a los númenes energías no llena completamente lo que estamos hablando aquí. Y tenemos también esa otra imagen donde estamos viendo el sustrato conectado a ese vientre, ¿no? El sustrato también es parte de nosotros, complementa el ciclo, ¿no? De alguna manera aquí entonces estamos viendo el cuerpo, el agua, lo primigenio de nosotros, porque una cuestión es lo primigenio del mundo y otra cosa es nuestra propia origen, nuestro propio momento de concepción. Es muy importante, se imaginan, que a través del trabajo onírico, que es totalmente alcanzable, no es imposible, no quitémonos ese tipo de barreras, podemos llegar a ese momento primigenio y sentirlo, y sentir qué fue, y sentir sobre todo ¿por qué de dónde viene el impulso en el que estoy hecho aquí? ¿No? ¿Por qué estoy aquí? Y para eso estamos en esta coordenada. Creo que sería un buen punto de reflexión, ya que estamos en un momento muy, muy, muy bueno para lo onírico. El sueño anda disparado, así que lo recomendable es hacerse preguntas y bajar hacia allá, hacia el Mictlán. Hoy es un buen día para eso, para responderlas. Excelente, Rolando. Muchas gracias. En la imagen de la trecena, donde está el Cali con la oscuridad, ajá, esa casita, eh, exacto. Recordemos que el Cali, bueno, representa todo ese espacio en donde se pueden crear cosas, representa la montaña, ¿no? El monte sagrado, la cueva que está ahí y que es oscura, representa también el cuerpo, representa también la mente, ¿no? Y yo ayer me preguntaba y leyendo encontré cómo surge la oscuridad y me pareció muy interesante lo que dice el mito. Habla de que en la primera era, bueno, antes de que surgiera la primera humanidad, pues los dioses le llaman así en el mito, o los númenes o las fuerzas creadoras, los seres sobrenaturales también les dicen, pusieron un sol que no estaba muy bien hecho, por eso le llaman como un medio sol, y ya una vez que estuvieron los hombres, que fueron los primeros, fueron los gigantes, pues ese sol era insuficiente, no tenía un gran brillo. Entonces, Yayauqui Tezcatlipoca se ofrece a hacer el sol y pues es majestuoso, ¿no? Su brillo. Y entonces él está ahí varios años y despierta ese interés por esos gigantes que le rinden culto y su hermano Quetzalcóatl como que se pone celoso de ello y con su chicuascoli un día pues le da un golpe, ¿no? Entonces hace que él se destate y caiga y al caer va dejando un rayo, como el rayo va dejando un rastro, ¿no? Va dejando un rastro, porque entonces todavía no se conocía, no había esa dualidad de la oscuridad y la luz, porque él al irse en sus ciclos que tenía, porque sí tenía, dejaba ahí una luminosidad, entonces seguía viendo luz en ese momento. Al momento en que él cae, deja un rastro y es como si se fundiera ese sol en el cielo y llega a las aguas que rodeaban esa tierra y al entrar en el agua dicen que se desprende así las nubes se colorean y entonces todo se queda oscuro y entonces ahí es cuando nace la oscuridad y esa oscuridad la hemos referido a ese espacio en donde nosotros podemos hacer introspección, en donde nosotros vamos por las respuestas, en donde también ubicamos muchas veces el Mictlán y el espacio onírico. Entonces yo buscando más información y cómo conectar un tonal con otro, porque siempre me gusta como hilarlos, y pensando en que en el que todavía está vigente está pues Ejecat Quetzalcóatl. Estaba yo leyendo unas reflexiones que hace la señora Laurette Seyurné y ella se enfoca precisamente en este signo Cali, hace un trabajo muy extenso y hace alusión a dos láminas. Esta que estamos viendo en donde se ve el signo
y otra que es la lámina 23, en donde también está el signo Cali, pero aquí está acompañado o regido por Ejecat Quetzalcóatl. Esa imagen corresponde, la de la derecha, a una serie de imágenes que hablan más de los aspectos rituales, pero pues ahí está patrocinado por Ejecat Quetzalcóatl. Entonces, ahí yo vi que sí podía enganchar Cali también con el signo anterior, que fue Chignahui Ejecatl. Bueno, y que me estaba recordando primero que dijimos que en ese signo de Chignahui Ejecatl tuvimos la esencia de Ejecatl muy exaltada, y hoy se le suma la esencia de Tezcatlipoca en su advocación de Tepeyolojtli, que es en este Matlacli Cali, el regente del signo. Y normalmente vemos en estas imágenes del signo la relación de la luna con la mujer y con el útero, pero ella hace una asociación muy interesante con la estructura y los componentes asociados a la laringe, en donde sabemos que están las cuerdas vocales y se producen los sonidos, y con ello pues se genera el habla. Y ayer hablábamos de que Hecate Quetzalcóatl pues posibilita la comunicación. Entonces en eso dije, pues aquí se puede hacer una muy buena reflexión. Entonces dice ella que eh, es la forma que tienen esas estructuras, es similar a ese anillo que vemos cuando hablamos de la luna y con el conejo adentro. Y la asociación que ella hace, dice que ese anillo pues es óseo también, son cartílagos, y ahí se insertan musculatura, ¿no? Y otras estructuras más blandas. Pero dice, bueno, aquí tengo esos huesitos. Eh, dice aquí en la noche, ¿no? Bueno, ella hace alusión de que las palabras son pensamientos, y los pensamientos se generan en la mente, y las grandes ideas vienen cuando estás en un estado de meditación o cuando callas tu diálogo interno, es decir, entras en ese espacio que es de silencio. Y dice, las ideas proliferan en el subconsciente, y hace alusión de que el agua sería ese medio en donde se crean las ideas, el subconsciente. Y el conejo está relacionado con la abundancia. Y dice que una particularidad del hombre que lo hace diferente al resto de la creación, que serían los animales, recordemos que el hombre pues es parte del reino animal, tiene esa capacidad de generar muchas ideas, ser fecundo en sus pensamientos, y que por eso estaba ahí el conejo. Y que esas ideas, cuando son extraídas en esos momentos de meditación, ella lo relaciona con que son momentos en que te conectas con esa esencia divina que tienes, y que estaría representada por ese hombre que tiene en la mano eso dorado, que es el Teocuitlac, ¿no? Entonces ahí está diciendo que él se alimenta también de esa esencia divina y es capaz de generar esa cantidad de pensamientos, es decir, que le da luz a su entendimiento. Y entonces veía yo el Cali, que tiene posicionado un Tecpat en la parte superior, y bueno, entonces ahí podría concretarse esa idea de relacionar esta vez a la luna, bueno, lo que hemos visto como luna, como esa mente de nosotros que está generando pensamientos, y esos pensamientos se están transformando en palabras. Y me pareció interesante porque si estamos en esta trecena en donde estamos cultivando un pensamiento divergente, es decir, aceptar nuevas propuestas, pues me parece aceptable para conectarlo con el tonali del día de ayer. Y encontré algunas frases muy interesantes sobre lo que es el pensamiento y sobre lo que es las palabras y el lenguaje, porque el lenguaje es esa magia que tiene el ser humano para crear incluso su realidad. Y dice así: no hay un mundo real. Para pensar es necesario establecer un mundo imaginario llamado lenguaje. Vivimos en un lenguaje.
Eso lo dice Jodorowsky. Y Enrique Orbera dice, lo que decimos no habla precisamente de nosotros, muchas veces habla del otro. Y aquí recordé lo que ayer hacía yo énfasis, en ver al otro como mi espejo, una, y dos, entender que cuando yo hablo de mí y estoy refiriendo al otro y a ese otro, a muchos más, estoy haciendo comunidad. Entonces, también el lenguaje nos permite hacer comunidad y tenemos que trabajar en ese tipo de palabras que emitimos. Hay que enriquecer nuestro vocabulario y darle esa magia positiva a nuestro lenguaje, porque el discurso es un arma muy poderosa. Muchas gracias, Lili, por esta asociación tan interesante con el Tonali de ayer. Vamos a pasar ahora a platicar un poco sobre el otro elemento que compone la coordenada del día de hoy, el número, el numeral Matlactli, numeral número 10. Recordábamos que el número 5 es el número de la transgresión y también es un número muy, muy del ser humano, ya que representa precisamente, literalmente, la palabra macuili representa a la mano y pues el Matlactli son las dos manos. Y si las ponemos una enfrente de la otra, sabemos que son un espejo. Y este espejo pues, nos recuerda precisamente al señor Tezcatlipoca, que ya vimos que está presente a través de Tepeyoloctli en una de sus advocaciones favoritas. Así que bueno, entonces Matlactli representa las manos y por lo tanto pues expresa esta cuestión del espejo, lo que les comentaba. Y bueno, Tezcatlipoca, recordemos que es una deidad más vinculada con las fuerzas, las potencias nocturnas, lo oculto, lo oscuro, la oscuridad que precisamente está representada por el Cali, que es la cueva, por Tepeyoloctli, que en su piel lleva impresa esa idea del cielo del cielo estrellado, imaginémoslo en negativo, y también tenemos ahí a la luna presente en esta imagen. Entonces, bueno, pues Matlactli le añade al tonali facultades como la intuición, la sensibilidad, la concentración, la sabiduría, la introspección y, por lo tanto, todas estas ideas nos llevan al autoconocimiento. Entonces, Tezcatlipoca tiene todo que ver con la oscuridad, tiene todo que ver con lo oculto, con toda esta parte oculta, impredecible y desconocida de la naturaleza del ser humano. Y vemos cómo está íntimamente relacionada y pareada con Quetzalcóatl. A veces se les presenta como acompañantes, a veces como antagonistas. La cuestión es que siempre van en par. Lo vimos en nuestro programa de inicio de trecena, donde veíamos cómo Tezcatlipoca y Quetzalcóatl se acompañaban en estas escenas cosmogónicas, donde llevan a cabo algunas acciones dentro de estos mitos de manera conjunta. Es decir, Tezcatlipoca de alguna manera es el reflejo precisamente, es el espejo oscuro de Quetzalcóatl. Y aquí lo vemos presidiendo justamente al numeral 10. Así que tenemos a Tezcatlipoca representando en su advocación de Tepeyoloctli, aquí en el signo, y en el numeral también lo tenemos aquí sí plenamente como Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro. Y aquí lo vemos precisamente al señor Tezcatlipoca, y decíamos que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la nocturnidad, con lo desconocido, con lo nahuálico, pues es también el ámbito directo del señor Tezcatlipoca y de lo nocturno, Tepeyoloctli. Y pues para reforzar esa cuestión tenemos al tecolote, ¿sí? Este animal que también es muy, muy relacionado con todas estas cuestiones de la oscuridad, de la adivinación, de lo nahuálico, y aquí lo vemos en una versión muy especial, que ya lo hemos mencionado, tiene su cara, no tiene una cara de ave, tiene su cara como un cráneo, ¿sí? Y nos está mirando de frente. Este animal totalmente relacionado con estas ideas, pues refuerzan toda esta cuestión que hoy nos ocupa, que es la nocturnidad. Estamos en el rumbo del Cihuatlampa, estamos en digamos, en un tonali muy, muy de oscuridad y muy propicio para, como mencionábamos, que el número 10
nos lleva a pensar también en ello, a todo este autoconocimiento, esta introspección y, por qué no decirlo, también el mundo onírico y todo lo que nos haga ir hacia adentro, asomarnos hacia el interior y asomarnos a la parte oscura, a la parte desconocida del ser humano y también del conocimiento. En este rumbo, Mictlampa, Cihuatlampa tiene 2, 6, 10, le corresponden numerales. Matemáticamente tiene implicaciones muy interesantes porque en el 6 estábamos comentando acerca de la fuerte presencia de Mictlantecutli y así fue, la presencia fue fuerte. Y en esta ocasión, pues ya nada más y nada menos que Tezcatlipoca, que al hacer combinación con el resto de los factores nos va dando una pauta muy clara de por dónde hay que trabajar, por dónde hay que caminar. En primer lugar, me pongo a pensar en el signo, que probablemente es de los signos que tienen más dentro de los del Cihuatlampa, más sentido de exploración, puesto que habla de la casa, como lo decías, la cueva, como lo decía Lili, como la entrada del Mictlán. Yo diría como ese lugar que tiene dos claras señalamientos desde el pasado. Una como el lugar iniciático. Dos, como el lugar al que uno acude para pedir ciertas respuestas y obtenerlas. Recuerden que existen todas estas historias, una de ellas para mí es muy cercana porque la contaban mis abuelos, acerca de llevar una ofrenda a la cueva y que saliera la serpiente de la cueva, se comiera la ofrenda y nos entregara a cambio la respuesta que estamos buscando. Es una metáfora, obviamente. Ahora que vamos sumando los elementos, podemos entender cómo, por eso mencionaba yo lo de el momento de surgir, el momento de nacer, porque creo que es el punto más importante por el cual podemos trabajar. Decía Gurdjieff que el problema real del ser humano es simplemente un problema de memoria, es un problema de recuerdo. No recordamos. No es no recordar cuándo fue mi fiesta de cumpleaños y cuándo me gradué de la secundaria, es recordar por qué estoy aquí. Y eso creo que solamente lo vamos a hacer desprendiéndonos físicamente del cuerpo y yendo hacia ese punto en busca de él. Por eso está la importancia de la imagen de signo, tenemos ahí el útero, porque finalmente Kali y útero representan más o menos lo mismo, representan la cueva primigenia que yo les decía, la cueva iniciática. La cueva en la que yo me encontré cuando estaba dentro de mi madre, representado por ese conejito que está ahí, es el lugar donde yo voy a encontrar mi respuesta, donde está la respuesta del por qué estoy aquí. No es una respuesta que me tiene que dar un ser sobrenatural, es una respuesta que está claramente en mí. Ya no la tengo que buscar en otra parte. Pero lo que sí tengo que hacer es buscarla en el tiempo. Hoy precisamente creo que se nos intuye mucho a decir que dejemos atrás el pasado. Bueno, hay un pasado que sí. El pasado de anécdotas, vale, se puede dejar atrás, pero ese pasado no. El pasado de la verdadera memoria, o sea, no perdamos de vista que esa memoria es ahí donde se preserva lo que yo soy. Entonces, si pudiéramos ver otra vez la imagen del conejito, entonces en esa imagen, para mí, lo que nosotros tenemos en esa entrada, en esa cueva, en ese Cali, es que a través ahora vamos a ver que también vamos a estar reforzados por Mictlantecutli, es volver a esa cueva iniciática. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, pero sí exige un trabajo fuerte de tratar de pasar a través de mí. En este caso, un trabajo de memoria para ir a ese punto no tiene mucho que ver con recordar como yo trato de recordar las cosas que pasaron en mi vida, o lo que pasó ayer, o lo que pasó hace un año. Tengo que verlo a través de mí, de la esencia, de lo que yo soy. A través de eso, yo puedo ir desdoblando y llegar hacia ahí. Para eso también necesito la ayuda del desprendimiento físico, del desprendimiento de mi carne, ¿sí? Que ya lo hemos trabajado a lo largo de esta trecena. De verdad, esta trecena ha estado muy bien y muy activa para el mundo lírico. Está muy avivado. Tenemos además ahí recuerdan esa luna que tenemos en la imagen de trecena, bueno, esa escena día, noche, que tenemos ahí casi la luna por la mitad o representando la noche en la mitad como el sol, pues hoy tenemos una luna muy interesante también en ese sentido. Así que creo que una de las cuestiones que a mí me propone este número 10
este número del espejo, es que el espejo está también en esa otra parte de mi propia realidad, en la parte donde mi cuerpo no está, donde solamente está mi ser, y donde yo puedo entonces penetrar hacia ese momento primigenio y explorarlo. No tratando de que lo tenga mi cerebro, porque yo no tenía cerebro en ese momento. No es una cuestión de cerebro. Por eso digo siempre que se queda corta la física y todo lo que tratamos de buscar como explicaciones, descripciones de los fenómenos. Porque no voy a encontrar esa memoria hurgando en mis neuronas ni en mis sinapsis. Eso está en otra parte. Y solo lo voy a encontrar a través del mundo onírico. ¿No? Porque sí está. Entonces, por eso necesitamos ese desprendimiento y este doble Tezcatlipoca junto con también Tecolotl nos está conectando. Y además, por si fuera poco, vamos a contar hoy con toda la solidez de exactamente de Mictlantecutli en ese cruce de caminos que está ahí. Entonces creo que hoy es un día propicio porque así se está planteando, porque verdaderamente hay que comenzar a vivirlo ya para no creer, sino para experimentar que en este momento hay situación favorable para penetrar hasta allá y llegar a eso que verdaderamente es la conciencia. Entonces creo que este día es un día para trabajar duro, para sacar mucho provecho, para ir a buscar toda esa parte de respuestas que no se acaban, que no se terminan, pero que el Tonalámatl nos recuerda cíclicamente en ir a buscarla, porque cada vez se va llenando más y se va completando más ese proceso. Y hoy, si hemos hecho el trabajo previo de los tonales anteriores, estamos completamente listos para hacer ese viaje de exploración y encontrar ese momento que puede ayudarnos a descifrar qué hay en este mundo. Así es, y ayer estábamos completamente inmersos en la idea de Quetzalcóatl y estábamos plagados de Quetzalcóatl. Hoy estamos plagados de Tezcatlipoca y del Mictlán, de la oscuridad y de todo lo que nos propicia y nos puede comunicar. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, en momentos muy importantes y significativos que hemos visto en el Borgia, vienen siempre juntos. Así Son es. como, esos dos hermanos que a veces son antagonistas, pero a veces se potencian uno a otro. Eh, en el mito este que les platicaba, que es de la creación de los soles, cuando él cae al agua, sale o resurge convertido en un ocelote, ¿no? Y los ocelotes entonces terminan con esos gigantes para dar paso al siguiente sol, y el siguiente sol pues es el que va a ser Ejecat, Quetzalcóatl. Entonces es muy interesante cómo siempre están juntos y se van potenciando uno a otro, como ya lo decía. Y aquí en estas ideas que se nos forman en esta coordenada, pues también están ahí soportando uno al otro en esos conceptos que decíamos, la mente, el útero, la cueva, pues son todos esos espacios que están en un interior oscuro. Y ya dijimos, Tezcatlipoca está relacionado con esa oscuridad, pero es un lugar en donde se está generando un movimiento que está creando vida, que está creando ideas, que nos está dando ese poder entender para el hombre ese espacio de lo intangible, y además reconocer lo material que él es, ¿no? Al tener un cuerpo y integrarse y surgir en este espacio-tiempo. Decíamos, el hombre no cae del cielo, él surge de la tierra, ¿no? Surge también de esa cueva primigenia. Sin embargo, su pensamiento, las ideas, dicen, las ideas no, tampoco son así que vienen de la nada. Generalmente se cree que las ideas descienden, es así, descienden. ¿Y de dónde descienden? No precisamente del cielo como lo concebimos nosotros en nuestras definiciones que hoy tenemos, porque decías, como bien decías, hay que tener nuevos conceptos, crear nuevas, ¿cómo dices tú? Categorías.
categorías a partir de lo que vemos en esta cosmovisión. Y entonces el Ilhuicat, que representaría ese ultramundo, no precisamente está en un plano inferior, está en todos lados, está arriba, está abajo, según lo que hemos estudiado. Entonces de ahí salen esas ideas que, como dice Rolando, son parte de esa memoria que somos, porque si somos información, a la hora de perecer nuestro cuerpo, esa información sigue ahí y está esperando por ser jalada por el hombre para seguir dándole fuerza a su existencia, ¿no? Y generar más conocimiento. Entonces, mi Tantecutli, como señor de la noche, nos viene a recordar que si nosotros vivimos con conciencia de muerte, que eso también lo hemos querido enfatizar mucho, pues cada día lo debemos de vivir al máximo, tratando de desarrollarnos de manera tranquila, pero de manera efectiva, estando tonados como esa imagen del hombrecito que está ahí cerca de la luna, en la imagen del signo, está todo rojo. O sea, él está, que vivamos cada día con esa energía que tenemos, rescatando esa esencia divina y en este afán mío de conectarlo con el discurso, bueno, pues entender que no tenemos que mezclar esas palabras que surgen de nosotros, ese discurso, con nuestras emociones. Tenemos que ser capaces de, de separarlos, ¿no? Porque ya sabemos que cuando estamos en una emoción muy fuerte, se nos va a pasar y vamos a volver a la tranquilidad. Pero el discurso que hayamos emitido, perdón, en ese momento, esas palabras que soltamos, esas ya no tienen manera de regresarse. Esas ya quedaron ahí y ya causaron un impacto. Y hoy que tenemos al 10, también el 10, recordemos que son dos cinco, son dos manos. Tenemos a Tezcatlipoca, ahí están nuestras dos manos, ahí está el espejo. Entonces, cuando yo me miro en ese espejo que es el otro, recuerdo que estoy haciendo lo que me dice el 10 también, que es comunidad, porque las manos están precisamente para dar, para ofrendar, para hacer con los demás. Entonces, por ahí yo creo que podemos trabajar todo eso. Y bueno, se dice que este signo de Cali estaba o era muy tomado en cuenta para los pochtecas. Y entonces con esto me quedo porque ya ahí estoy hablando de las imágenes mánticas. Adelante. Sí, bueno, pues aquí vemos un caminante y vean cómo él lleva su carga y su carga no es pesada, es ligera. Y de hecho así era, ¿no? Eran los elementos que utilizaban, pues era el barro, era el mimbre, eran las fibras, porque como ellos no estaban en esa idea del desapego, los materiales con lo que construían todas sus cosas, pues eran así, materiales ligeros. Y eso a mí a nivel humano me dice que yo tengo que ir por la vida así como este hombrecito, ligera, con una carga ligera, que no haya nada de lo que no pueda desprenderme para seguir mi camino porque además tiene él arriba un ave preciosa, bonita, un quetzal, entonces yo tengo que ir ligera con mis pensamientos luminosos, floridos, y siempre el conocimiento enriquece al hombre. Entonces este Poxtecat, generalmente ellos eran también los que comerciaban, llevaban no solamente productos, sino también conocimiento de un lugar a otro y viajaban grandes distancias, pues por eso se da el intercambio entre la zona de Mesoamérica, como la nombraron, con esa parte de la península en donde los nahuas y los mayas empiezan a convivir a través de este movimiento y este desplazamiento de los pochtecats. Y ellos, por ejemplo, reconocían en Cali una fecha o buscaban que el momento en que ellos salieran fuera en una coordenada que tuviera Cali y que el momento en que regresaran también fuera en una coordenada que tuviera Cali. Y mencionan el Cali, el Chicome Cali, lo mencionan como dos coordenadas muy importantes para ellos. Y decían que cuando regresaban, ellos siempre esperaban a que se hiciera la noche para entrar a su pueblo, incluso para entrar
a su casa. O sea que buscaban entrar en un momento de nocturnidad. Eso me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque era como darle esa ritualidad a regreso a esa cueva, ¿no? A esa oscuridad. Y todo lo que traigo y todo lo que soy, pues se va a ese espacio en donde es el momento iniciático, primogénito, donde está la esencia divina. Entonces es como recordar, como decía Rolando, volver a esa cueva en donde se generan todas las respuestas que andamos luego buscando para transitar por este espacio-tiempo. Y el hombrecito de arriba ya sentado en un cáliz, ajá, pues está lleno de flores en su cabeza. ¿Qué le puede preocupar a una persona que está serena, que viaja ligera y que está en ese entender que es información y que no tiene que generar cosas nuevas, más bien tiene que redescubrir la esencia y la herencia de toda la humanidad anterior? Y entonces, con esa flecha direccionar su camino, ¿no? La flecha que tiene en la mano, él tiene la capacidad de direccionar su camino, entendiendo que siempre estamos de paso. En la vida estamos de paso y en el lugar en el que estemos de paso, porque en esta vida todo es temporal, nada es permanente, pero si confiamos en ella, ella nos va a poner el sustento y ahí vemos el sustento. En esas dos vasijas de arriba están los tamales en una vasija preciosa y además hasta tiene ahí un chalchuhuite, ¿no? Y con una flor y está la carne. Entonces todo se nos va a dar, la vida nos tiene preparado todo, pero nosotros tenemos que aprender a direccionarlos y a ir ligeros por la vida. Eso es muy importante, ir ligeros. Y hay un cuentito muy chiquito, lo voy a decir rápido. Dice, solo estoy de visita. Dice, durante el siglo pasado, un turista de Estados Unidos visitó al famoso rabino polaco Hafiz Hayyim. El turista quedó sumamente sorprendido al ver que el hogar del rabino era un sencillísimo aposento lleno de libros. Su único mobiliario era una mesa y un banco. Y esto me recordó a nosotros que somos muy estudiosos y que nos quisiéramos tener nada más puros libros y una mesa y un banco. Bueno, entonces el señor rabino está ahí sentado, ¿no? Y le dice el extranjero, señor rabino, ¿dónde están sus muebles? Y dice, ¿dónde están los tuyos? Le pregunta el rabino. Y dice, ¿los míos? Oiga, pues es que yo solo estoy de visita en este lugar. Y el rabino le contesta, pues yo también. Entonces yo creo que con esos pensamientos podemos entender lo que nos explicaba Rolando eh, y lo que siempre tú también dices, ¿no? Hay que cultivar nuestra mente y todo lo demás se da. Rolando. Pues fíjate que estaba viendo esa imagen y también estaba pensando en algo que tuve la oportunidad de estudiar con una persona con la que conviví mucho y que eran los peregrinajes. Esas peregrinaciones actuales son un reflejo, ya con, digo, ciertos añadidos con los que yo no comulgo del todo, pero son un reflejo de un pueblo que le gustaba mucho peregrinar. Era parte de su esencia el que, como hoy en día ocurre en muchas comunidades que una vez al año se hacen un grupo y vámonos a caminar, a andar recorriendo, era como para ellos como el turistear. Porque yo tuve la oportunidad de estar de cerca en una investigación que estuvieron haciendo en San Miguel del Milagro, donde si recuerdan, pues San Miguel es un alado, ¿no? Y está ahí muy cerca de la zona arqueológica de Cacaxtla, y la persona con la que yo tuve cercanía estaba investigando la relación que podía existir entre esos puntos, porque San Miguel del Milagro es un sitio de peregrinaje y hay ceremonias muy, muy, muy bonitas que se hacen de noche, que los pueblos salen a caminar y van a una peregrinación y llegan a ese punto. Y hay muchas tradiciones alrededor del peregrinaje. Ya sea el de ir desde aquí, por ejemplo, en la zona de Puebla de los volcanes hacia la zona donde está Chalma, que la gente se va caminando, cruza por el Paso de Cortés caminando y salen del otro lado, bajan y van. Entonces nuestro
nuestros antepasados eran peregrinos, les encantaban los caminos, les encantaba irse de viaje, pero contaba esto de San Miguel del Milagro porque una de las cuestiones que hay por ahí en un relato es de cómo se viajaba para ir a un lugar, hacer un trabajo, quedarte un tiempo ahí, y después que ya habías encontrado tu respuesta, te agarrabas tu mochila y vámonos a continuar la vida con las herramientas que adquirí en ese proceso. Y yo me siento así. Yo me siento como que en esta trecena ha sido muy fuerte para mí todo lo que he aprendido, todo lo que he visto. Como les he dicho, el mundo onírico ha estado desatado, ¿no? He tenido tantos sueños como interacciones, pero muy fluidas y de verdad hasta, este, pues un montón de elementos que puedes conocer de ti mismo, como decías, como un reflejo, como algo que tú ves ahí y dices, uy, entonces yo también estoy haciendo esto, bueno, en fin, entonces fue una etapa de transformación. Ayer de verdad me fui al vapor y me fui a relajar porque quería salir del caracol muy bien, dormí muy rico y todo, y hoy me siento de verdad con como esa sensación de decir, pues ya terminé este proceso que fue muy bueno, ya habrá dentro de 52 días con otras coordenadas una posibilidad de volver a hacerlo, pero pues por ahora hay que agarrar tus cositas, como dices, esa carga que realmente sí es ligera, porque realmente las verdaderas herramientas que nos llevamos están pues en nuestro ser, no solamente en nuestra mente, sino dicen, hay una teoría que dice que nuestra mente es realmente como un monitor nada más, ¿no? Hay varias investigaciones muy interesantes y muy bien elaboradas que dicen, la mente nada más es como si tuvieras el monitor de computadora y tú crees que el monitor de tu computadora, dentro del monitor está Wikipedia. No, Wikipedia está en un servidor. Tu computadora nada más la está emitiendo, ¿no? Que más o menos la mente es algo así. Nuestra mente nada más está siendo un nodo dentro de algo más complejo. Por eso es lo que he venido diciendo en esta trecena sobre Quetzalcóatl y que lo hacíamos en relación con el maíz, ¿no? No es un maíz, ay, el maíz más bonito, el maíz más chiquito, no. El maíz en Teotl está en millones de plantas. Todas esas juntas hacen el centeotl. Para mí eso, si yo lo transporto, es toda esa red de personas hacen a Quetzalcóatl, por decirlo de una manera, ¿no? Somos un grupo. Entonces, para mí esa parte, esa sabiduría, también la encuentro en eso que decías en el espejo, o sea, el hecho de que yo pueda con nosotros intercambiar esto, obtener respuestas, a veces comentarios en Facebook que dices, ay, qué cosas, ¿no? Entonces, toda esa interacción es la que finalmente va desatando las respuestas, pero además, creo que hoy lo que yo también estoy tratando de aventarme a hacerlo, es eso que les estoy diciendo, es esa búsqueda de ir a esa parte primigenia, porque ya vi que sí es posible. O sea, no era como yo me lo imaginaba. Yo imaginaba que para recordar algo así tenía que ponerme a pensar, ay, a ver, voy a esforzarme. ¿Cómo habrá sido ese día? No, es algo que tiene más que ver con una sensación, con recordar el, el ambiente y el momento. Porque además ahí, en el momento de mi gestación, está interviniendo el camino y la fuerza y la trayectoria de mi padre, y el camino y la fuerza y la trayectoria de mi madre, y esas dos trayectorias, como ese cruce de caminos que estaba ahí en la imagen del Señor de la Noche de Mictlantecutli, ahí cruzaron y ahí estoy yo. Yo estoy en ese punto de cruce, en ese eje. Entonces, creo que vale la pena para mí entonces ya sentir que este aprendizaje fue muy importante y comenzar a caminar. De alguna manera, no sé por qué para mí, como que ya en el Matlacli comienza la despedida de la trecena. Así lo siento siempre. Como que llego al Chicnahui y el Chicnahui es así como que ¡guau! El clímax de la trecena. Pero ya cuando llego al Matlacli, como que ya me empiezan a preparar para salir. Ok, señor, usted ya aprendió, ya conoció, ahora vamos para afuera. Entonces yo veo a este caminante, lo veo también, además, fíjate, Lili, además de que lleva una carga, que su carga se ve ligera, también su vestimenta es ligera. No va así como, todo con su traje de esquima. No. Va súper ligero, tranquilamente vestido. Está el ave ahí con él, el ave lo acompaña, ya está listo para ese viaje. Y el otro tiene ahí la lanza, la imagen superior,
tiene la lanza ahí en la mano. Y para mí eso también quiere decir que está listo para el combate de cualquier tipo, ¿no? De cualquier cosa que se le presente, él está listo. Está instruido, pues. No quiere decir esto que nos volvamos personas agresivas. Quiere decir que en la medida en que yo conozco mi potencial y mi capacidad para poder sobrevivir, no voy a buscar problemas con nadie, ¿no? Al contrario, ¿no? ¿Sabes qué? Yo no voy a pelear. Yo sé que si en un momento me tengo que defender, lo voy a hacer, pero si no, tengo ahí la capacidad guerrera de enfrentarme a diferentes cuestiones, porque algo que aprendemos en toda la materia es esa fluctuación, ¿no? Y me gustó mucho esta reflexión acerca de ese alimento que va llegando, ¿no? Es cierto. Cuando te das cuenta, pues sí, no sé si les ha pasado que hay ocasiones en las que de repente a mí se me olvida ir a comprar algo de comer porque estoy ocupado haciendo cosas y llega una visita y trae comida y de repente me pasó la otra vez algo muy interesante. Tenía un chorro de hambre y me había puesto a leer, creo que a Mikulska, alguien así, y, y se me hizo tardísimo y no compré nada de comida. Y entonces ya eran las 11:30, habían cerrado todo. Y a esa hora, como 10 para las 12 de la noche, pasó la camioneta que vende pan a esa hora, imagínense. Y me ha pasado lo mismo un día también en el centro, cuando vi en el centro tenía un chorro de hambre y pasó el carrito de los plátanos y los camotes como a las 12:30 de la noche. Entonces, yo creo que también es parte de eso, de darse cuenta que cuando entras en el flujo y en el ritmo del Tonalámatl, que no es algo como mágico por decir que es algo que viene de una fuerza desconocida, no. El Tonalámatl precisamente lo que nos hace conocer es esa fluctuación de las cosas. Esa desafía, creo que las leyes hasta donde nos alcanza la base científica para entender, esto está más allá de eso. Esto está dándonos respuesta a todo lo que la ciencia no puede darnos respuesta, porque va a requerir mucho tiempo todavía para que pueda darnos respuesta a eso, y no podemos quedarnos esperando esas respuestas. Las partes donde no se pueden llenar a través de las investigaciones científicas, a través de las limitaciones que tienen nuestras herramientas perceptuales, eh, eh, las podemos ir complementando perfectamente, porque las necesitamos para estar vivos y para existir, a través precisamente de esas respuestas que podemos encontrar en el movimiento de la carne, o sea, el desprendimiento del cuerpo y el partir hacia el Mictlán, que es la coordenada que nos está planteando hoy, de alguna forma, ¿no? Porque estamos en una trecena del Mictlampa. Estamos en la trecena de Mictlampa. Entonces, también para mí ese viaje, además de que ya me siento listo después de haber pasado unos días aquí, de haber hecho mi ritual nocturno, de meterme en las fauces de Mictlantecutli, de haber descendido el Quetzal, de haber hecho el ritual de conquista, de haber comido mis tamalitos y salido por el caracol, y después de haberme enseñorado ayer con todas esas herramientas, tenía yo a Zipacli, tenía yo el águila, tenía yo el jaguar, tenía yo el autosacrificio. Bueno, señor, ahí están ya sus libros básicos. También estábamos ayer en el festejo del chocolate y de ese ser integrado maravilloso que tenía a Chachitlicue y tenía también a Xochiquetzal, esa mujer bellísima que estaba en el Cali. Bueno, emprendo el camino entonces a continuar mi viaje por todavía nos faltan varios tonalis, nos faltan alrededor de 30 tonalis para completar esta vuelta. Vamos a caminar por esos tonalis, pero también vamos a caminar al Mictlán en las noches. En el día caminar y caminar y caminar en este mundo, y en las noches caminar en el Mictlán y seguir en esa recuperación de esa memoria, que es la que va a permitir continuar, porque una vez que entremos en la siguiente trecena, otra vez nos va a tragar ahora Mitecacíhuatl y vamos a hacer otra exploración. Entonces, hay que ir aprovechándolas porque la vida es corta, el tiempo es limitado, como decía Lili, la conciencia de la muerte es importante, no, por eso decía Heidegger que la existencia auténtica es esa, la existencia a través de la cual uno tiene esa conciencia de la muerte, pero no para asustarse, sino para darle el valor a cada minuto y a cada instante que tienes en la vida. Así es, toda la parte, wow, hay un doble, un eco por ahí. Tapeyolocli presente en el eco, mira. Es cierto. Sí, sí, pues toda esa parte desconocida
que precisamente hoy está muy presente, pues es Tezcatlipoca. Todo eso que consideramos azaroso, que consideramos impredecible, que consideramos incalculable, precisamente es Tezcatlipoca. Quetzalcóatl es lo conocible, es lo experimentable, lo comprobable, es la parte, digamos, del intelecto que se crea mediante la voluntad y mediante el estudio, pero Tezcatlipoca es el conocimiento, de ese otro conocimiento, esa otra parte de la oscuridad, que precisamente por eso tiene todo que ver con la oscuridad. Y aquí me gustaría de una vez mencionar el hecho de que mencionamos cómo están siempre emparejados Tezcatlipoca y Quetzalcóatl de muchas maneras, y eso me recuerda mucho precisamente a esta concepción, esta idea de Venus, en su aspecto vespertino y matutino. Y ahí hay algo interesante porque estudiando los atributos que tienen los personajes que supuestamente encarnan al Venus masculino, el Venus matutino y el vespertino, el Venus vespertino tiene, Xolotl, efectivamente tiene su collar como el de Quetzalcóatl, pero el matutino no. El matutino tiene el collar que lleva Tezcatlipoca. Entonces, ahí hay otra dualidad que probablemente ha sido mal entendida en términos de lo que estamos viendo, porque las imágenes nos dan datos, y esos datos, pues, nos hablan de otra cosa, ¿no? Entonces, estamos precisamente en esa averiguación más fina, más profunda, de qué es lo que nos están diciendo a través de esos atributos, ¿no? Probablemente Tlahuizcalpantecutli pertenezca a otro ámbito, que no es precisamente el de Quetzalcóatl. Bueno, y lo último que me gustaría mencionar respecto a esta imagen en particular es que este viajero, este Pochtecatl, este caminante, este cargador, lleva una carga preciosa, porque lleva el Quetzal, ¿sí? El Quetzal que sabemos que es la abundancia, que es la riqueza, que es la belleza y que es el conocimiento. Este hombre precisamente emprende ese camino ya con esa seguridad, va bien pertrechado, listo para emprender el viaje. Y como dices, pues estamos en el Tonali Matlactli, que es en el que ya se perfila el final ya se siente el final de la trecena. Así que bueno, pues el Quetzal, el Quetzalcóatl, esa sabiduría, ese conocimiento nos acompaña a partir de este día para darle la culminación a esta trecena de manera brillante. Y bueno, pues muchas Espérame, gracias por su atención. voy a decir el conjuro. Ok. Siempre Sí. conjuro. Bueno, primero quiero, ahorita que decías, Gerardo, de que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca a veces los ponemos muy amigos y a veces los ponemos encontrados, ¿no? Pero siempre están ahí presentes. Recordaba que, bueno, los amigos normalmente nos ayudan a crecer porque se suman a nuestras ideas, ¿no? Por eso dices, es mi amigo, piensa como yo. Pero también mi enemigo me brinda la oportunidad de reconocer esa parte intangible que sería Tezcatlipoca, ¿no? Y que me está mostrando el otro. Ahí puedo trabajar esa parte también con mi enemigo. Entonces, bienvenido también el que me lleve la contra o el que asuma yo como mi enemigo. Y sí tenemos herramientas y sí tenemos muchas cosas que nos van a ser útiles, como bien decía Rolando, y que no involucran peso ni ataduras, ¿no? Porque son esas, no, a lo mejor no tengo todas las respuestas, pero lo que sí tengo a través de vivir el Tonalama, como bien tú refieres, cómo te vas preparando y cómo vas conectando en tu vida las imágenes, lo que sí la herramienta más poderosa que vas logrando es ese control de tus emociones, por ejemplo, ¿no? Tú tienes ese control ya y eso pues es ligero y ahora ya sabes cómo vas a reaccionar, ya te puedes anticipar a algo, aunque no tengas las respuestas, sabes cómo mantenerte en espera de esa idea que va a surgir y que se va a dar en tu mente. Estás ahí listo, ya estás listo, ya controlas lo que sí puedes controlar y lo que no, ya sabes que se va a resolver en algún momento. Eso es muy importante tenerlo presente porque gastamos mucha energía a veces tratando de resolver algo que no está en nuestras manos.
que no está en nuestras manos. Bueno, pues con todas estas ideas, el conjuro que yo escribí es entendiendo que las ideas son, es ese lenguaje que me puede potenciar. Ya no verlo como algo que me va a limitar. El lenguaje me tiene que potenciar a mí y a los demás. Entonces dice así: yo soy lo que Matlacli Cali es. Luego, yo soy ese espacio interior dinámico donde la actividad mental, bajo el influjo de Hécat Quetzalcóatl, genera pensamientos, palabras. Más aún, yo soy ese lenguaje que frente al espejo de Tezcatlipoca da forma a la acción, a la convivencia, define la realidad. Y bueno, ya, ahora sí, muchas gracias por estar con nosotros. Yo me despido. Muchas gracias por su atención. Gracias también por compartir. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube, así que ahí pueden acudir a ver los programas de nuevo, a ver los programas anteriores, a comentar y también a preguntar. Y bueno, pues que tengan un excelente día. Esperamos que haya sido de su agrado este programa y nos vemos el día de mañana ya para comentar el 11, Matlacli Huanse Quetzpalin. Mando un gran abrazo y que tengan un excelente día. Hasta pronto. Excelente día a todos. Cuídense mucho.